vamos a llamar al orador que viene del estado precisamente donde inicia la patria. A este estado que es la Cenicienta del Pacífico, Baja California, llamamos a René Ibrahim Cardona Picón. Fuerte la aplauso. Está eligiendo en este momento René Ibrahim, su número. El número 39 y el tema corresponde a economía, políticas asistencialistas, combaten o universalizan la pobreza. Las políticas asistencialistas combaten o universalizan la pobreza. Orador, a partir de ahora está corriendo su tiempo y de esta manera llamamos al primer orador de este bloque del estado de San Luis Potosí, Pedro Lucio López. Fuerte la aplauso. Una palabra puede ocasionar la muerte de una persona. Ya lo demostró el César. Una palabra puede ocasionar una guerra mundial. Ya lo demostró Hitler. Una palabra puede movilizar ejércitos y forjar dictaduras. Ya lo demostró Napoleón Bonaparte. Sin embargo, hoy en día nuestra sociedad ambiciona y necesita escuchar palabras que alienten sus esperanzas, que mitiguen sus temores, que fortifiquen su espíritu y que despejen su porvenir. Y precisamente aquí, en el Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, el Universal, durante estos 90 años ha sido la tribuna por excelencia en la cual han surgido los discursos, las palabras y las propuestas que nuestra sociedad ambiciona y necesita escuchar. Representando al Estado de San Luis Potosí, diserto el tema: reforma política al Distrito Federal, asignatura pendiente. Para analizar este tema me parece sumamente importante el hacer remembranza histórica de dónde surge el concepto del Distrito Federal. Y para ello tendría que señalar al modelo implementado en los Estados Unidos, precisamente en Washington, donde en Columbus precisamente los federalistas decían que los poderes de un gobierno no podían residir en un estado y que se necesitaba que dichos poderes estuvieran concentrados en una entidad para así proteger sus facultades y funciones. Este modelo se implementa en nuestro país e incluso en la historia de nuestro México, en diversos estados de la República, incluyendo en mi estado de San Luis Potosí. Los poderes federales estuvieron ejerciendo funciones. Sin embargo, en esta época, recientemente, en el Distrito Federal, han recaído los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales tienen el importante labor de velar por nuestra nación en el aspecto económico, político, social y cultural. Hoy en día, mediante la reforma política que se ha implementado, considero prudente señalar 4 puntos primordiales. El primero de ellos es que dejan de existir las delegaciones y se transforman en alcaldías, las cuales los ciudadanos ejercen mediante su voto
libre y secreto a sus representantes, lo cual desde mi perspectiva ayuda a mejorar y a consolidar la democracia en nuestro país. El segundo punto es que hoy en día en el Distrito Federal la deuda, que es abismal, la sigue manejando precisamente la Secretaría de Hacienda Pública en concordancia. Asimismo, un tercer punto que me parece primordial es la creación de una constitución, en la cual considero que es un labor abismal para aquellos que fueron elegidos en el Congreso Constituyente, y que en este tema me parece importante señalar que de los 100 elegidos, 60 fueron electos por los ciudadanos y el 40 restante fue designado. Esto bajo el argumento de lograr una equidad en la toma de decisiones de este Congreso. El cuarto punto es que precisamente hoy en día los habitantes del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, gozarán de unos verdaderos derechos políticos que poder ejercer en su estado, al igual que en cada una de las entidades federativas de nuestro país. La Ciudad de México, así, hoy en día, tiene un gran reto, ya que me parece que la asignatura pendiente recae en cuestionarnos si la política mejorará con esta reforma, si la política realmente ayudará a los ciudadanos a creer en ella, si los mexicanos que habitan en el estado de la Ciudad de México volverán a confiar en la clase política y gobernante, si verdaderamente se podrán solucionar los problemas que aqueja hoy en día a la Ciudad de México, como lo es la falta de agua potable, como lo es también los problemas del desempleo y también los problemas de la inseguridad. Esa es la asignatura pendiente de la reforma política, velar por los derechos de sus habitantes. En última instancia, considero sumamente importante el que la política que se implemente en la Ciudad de México deberá de ser de manera eficiente, de manera justa, de manera en la cual los ciudadanos verdaderamente vuelvan a creer en la clase política mexicana, para así poder construir y edificar un México mejor, un México justo, al México del mañana. Del Estado de la Zona de la Comunidad San Luis Potosí. Llamamos ahora para que elija su tema al representante del Estado que mayor cantidad de iglesias tiene en todo el país, de Puebla, David Peralta Rodríguez. La música como expresión y reflejo de la cultura mexicana. La música como expresión y reflejo de la cultura mexicana. A partir de ahora empieza a correr el tiempo del representante de Puebla y llamamos ahora al representante de Baja California, René Ibrahim Cardona Picón. De la pluma del abogado francés Maurice Joly, encontramos un viaje hacia el infierno. Y así, al situarnos en los bordes del lago Estigia, encontramos los diálogos de dos hombres que revolucionaron a la humanidad a través del pensamiento. Por un lado, encontraríamos al barón de Montesquieu y por otro, a
Nicolás Maquiavelo. Y fue este quien declaró a la eternidad que de qué servían las ideas en la muerte si éstas perduraban más allá. Honorables miembros del jurado calificador, jóvenes oradores de las 32 entidades federativas de nuestro país que a través del verbo motor rompen las columnas de la ignorancia, respetable concurrencia del Estado de México, Estado que honra a la patria porque entiende que ella no es individual y que somos todos, que honra a la ciencia porque es a través de esta que se encuentra el progreso, y al trabajo porque sabe que todo lo vence. Amigos todos, México es un país que históricamente siempre ha tenido un contexto difícil, y es precisamente que al remontarnos a los libros de la historia o a Heródoto, debíamos centrarnos en el 1910, una época desolada por las profundas agitaciones sociales producto de la Revolución Mexicana y de estos inicios para concretar la gran ideología del pueblo mexicano. Y así vemos cómo la miseria y cómo el hambre toman nombres y apellidos, cobran vidas y se universalizan a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pero es precisamente este antecedente el que nos permite llegar a los años 40, cuando después del milagro económico mexicano de don Lázaro Cárdenas del Río, nos empezamos a centrar en aquellos cambios que tanto afectaban a la mexicanidad. Y así, a partir de este otro antecedente, nos situamos en 1980, cuando la política y el ente gobernante se empieza a dar cuenta que en este país había que implementar una serie de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y entonces nos empezamos a encontrar que la miseria empieza a ser sustituida por políticas asistenciales. Y estas políticas asistenciales, para poder encuadrarlas en la disertación, habría que definirlas como aquellas que tienen la finalidad de erradicar la pobreza. Pero en realidad, ¿eso hacen? Entonces, hoy al centrarnos en pleno 2016, vemos que el gobierno de la República no ha entendido de las experiencias pasadas, que a través de programas como el Prospera, en aquel entonces denominado Oportunidades, lo único que hacía era amortiguar el hambre de muchos y la impaciencia de otros tantos en el país que veían cómo se los carcomía la miseria, que veían cómo los niños en la sierra de Oaxaca, Chiapas o Guerrero se tenían que debatir entre comer, alimentarse, vestirse y divertirse, porque tenían que salir a trabajar. Entonces, estas políticas asistenciales en verdad combaten la pobreza. Yo creo que la universalizan. Y creo que la universalizan porque en México encontramos un paradigma sumamente interesante. Aquí vive el hombre más rico del planeta, pero también vive el hombre más pobre de este mundo. Entonces, eso nos salta a la conciencia y nos permite identificar que las líneas gubernamentales, lejos de atender las necesidades y carencias sociales, lo único que han logrado es generar paliativos que tapan el sol con un dedo. Y allí vemos cómo programas de la Secretaría de Desarrollo Social entregan televisiones en lugar de enseñar a trabajar a las personas, en lugar de retomar modelos como la implementación de políticas públicas que fomenten las actividades económicas primarias para fortalecer el campo en este país, para enseñar a los campesinos a generar cultivos y alimentación que les permita satisfacer a esas necesidades. Y así también nos encontramos que hoy México es testigo de una de las iniciativas más prominentes para atacar este problema de raíz, y es la reforma profunda al campo que propone el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, quien, preocupado por la relación y la realidad que se vive en este país,
está convencido de que solo a través del trabajo es que rescataremos a quienes menos tienen. Entonces, hoy cabría preguntarse qué le hace falta a México. ¿Qué le hace falta a esas ideas? Le hace falta valor, le hace falta congruencia y sobre todo un sentido común. Porque ¿de qué nos sirve que funcionarios de la Secretaría de la Función Pública vayan a Londres y gasten miles de pesos cuando aquí nos encontramos gente que mendiga un pedazo de pan para poder comer? Entonces, esto no afecta solamente al Estado de México. Lo vemos también allí en el Valle de San Quintín, en Baja California, o lo vemos en las provincias de Ojuelo, en Jalisco. Esta realidad es la que aqueja a nuestro país. Y nosotros somos el ente del cambio. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer de este país un lugar mejor para vivir, pero sobre todo para dejar un legado que fortalezca algo que tanto le falta a este país, y es el patriotismo, es la conciencia social, porque hoy, ¿de qué nos sirve contar con tanta tecnología si nos seguimos integrando? Hoy los exhorto a que desde los distintos grupos en los que se encuentran y fomenten la creatividad y el ingenio para de esta manera atender a las problemáticas que hay en México. Porque si nosotros no logramos el cambio, entonces yo no sé quién lo hará. De los 125 municipios, del Cocomitral y del Nevado, de los Portales y los Mosquitos, de los Potros y los Diablos, del Estado de México, Christopher Martínez. Número 26. La obesidad infantil y la carencia alimentaria. La obesidad infantil y la carencia alimentaria. A partir de ahora empieza a correr el tiempo, gobernador del Estado de México, y llamamos entonces al representante del Estado de Puebla, David Peral Rodríguez. En esta existencia tan maravillosa y tan grande, donde grandes personajes han pasado en los anales de la historia mexicana, se demuestra con total ahínco una escena nacional importante para la historia de los mexicanos. Una escena que plasmaba grandes autores y grandes poetas, como aquella musa de todos los mexicanos, aquella musa que realizó una de las grandes epopeyas en la historia de este país. Me refiero a la música mexicana. Saludar con respeto y con profunda admiración al honorable jurado calificador, compañeras y compañeros oradores, señoras y señores. Qué dicha y qué honor de estar en este escenario donde Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez hicieron presentes la voz y al mismo tiempo Horacio Zúñiga Anaya representaba con sus poemas bellos y al mismo tiempo épicos la realidad que sucedía en este país. El tema a disertar, la música como identidad nacional. Sin lugar a dudas, es importante mencionar que a través de la historia mexicana hemos encontrado grandes cantautores y grandes estrellas de la música de este México. No podemos dejar de mencionar uno de los principales pilares de la música mexicana, como lo es Juventino Rosas, que a la fecha sigue plasmado el vals sobre las olas en las distintas fiestas de la mexicanidad nacional. Hoy nos encontramos, como lo dijera en el espejo enterrado Carlos Fuentes, en una situación donde la música mexicana se hace presente porque precisamente es el mexicano
quien hace valer su voz, su alma, su esencia y su presencia a través de la música. La hace valer precisamente a través de aquellas letras fascinantes de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara, de Quirino Mendoza, de Consuelito Velázquez y del mismo Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel. Hoy los mexicanos nos hemos encontrado en una situación apremiante. Nos hemos encontrado con La vida no vale nada de José Alfredo Jiménez, cuando los propios mexicanos le cantamos a la muerte y también a la vida. Y es Octavio Paz quien la única estadística y la única situación que no representó en el laberinto de la soledad fue la propia música. El único autor que ha plasmado a través de la historia mexicana la música en los habitantes y ciudadanos de este país es Juan Albino, aquel personaje que trazó desde los inicios de la música mexicana, cuando aquel párroco franciscano trajo los primeros instrumentos a este país, hasta los inicios de los albores de la música en las regiones del norte con los corridos, del centro con los sones jarochos, de la región sur y brava con los grandes y las grandes marimbas de Chiapas y de Yucatán. Hoy nos encontramos en un reto como mexicanos. Hoy nos encontramos con grandes muertes que afectan a los mexicanos. Y es que a los mexicanos nos afectan las muertes de grandes cantautores de la música mexicana, porque los mexicanos a través de la música mexicana nos deshacemos de nuestra realidad para entrar en ese realismo mágico de García Márquez. Nos deshacemos de esa realidad imperante y portentosa para entrar en un realismo mágico que solamente los mexicanos conocemos, con Bésame Mucho, con Cielito Lindo y también, pero qué necesidad. Los mexicanos nos deshacemos de esa ignominiosa realidad que se presenta en los distintos muros de este país, con grandes canciones, con grandes sones y al mismo tiempo con grandes notas que hacen vibrar a este país. Hoy los mexicanos no nos importa la técnica, porque la técnica misma es parte del arte cultura, como lo dijera Manuel Vargas Llosa. Hoy a los mexicanos nos importa el sentimiento, la necesidad imperante de hacer valer nuestra voz a través de los sones, a través de los corridos y a través del mismo tiempo de la música mexicana. Hoy, como dijera en algún momento el príncipe de la canción, José José, cuando se enfrentaba a uno de los retos más trágicos de la música mexicana al perder la voz y al dejarnos no solamente a los mexicanos en la orfandad, sino al mismo tiempo al universo entero sin esa voz, sin esa principesca voz de hacer realidad los sueños de muchas mujeres y al mismo tiempo de muchos hombres. Señor, quítanos todo, pero no le quites la voz. No le quites la voz al cantante, porque esa voz es la que se hace presente en todos los muros de esta patria, en todos los muros de América Latina. Hoy rememoramos a Juan Gabriel desde las distintas trincheras del Palacio de Bellas Artes, cuando entró en aquel 1990 y derribó los estándares sociales, culturales y políticos de nuestra sociedad. Hoy se hace presente la voz de Luis Miguel con José Alfredo Jiménez en el Tenampa, en Garibaldi. Hoy se hace presente la voz de José José en aquellos Viña del Mar y en aquellos preciosos escenarios del Relicario de México, cuando se presentaba y cantaba el Cristo. Y hoy nos hacemos presentes los mexicanos para hacer valer nuestra voz, ya no a través de una pluma Snoop y fantoche como lo fue Nicolás Alvarado, ya no a través de las plumas viles y retorcidas que hacen ver que nuestra música mexicana son una situación peor de nuestra historia. Hoy nos hacemos valer a través de los acordes maravillosos del himno nacional, a través de los acordes maravillosos de Cielito Lindo. Y hoy, en esta tribuna, quiero dejar marcado que a la manera de José Alfredo Jiménez, la vida, señores, la vida sí vale algo. Escoge un número de los que el jurado tiene. Ese
claramente plasmado en la convocatoria que emitió el periódico El Universal, el Gran Diario de México, a inicios de este año. Y ellos tienen 8 minutos para disertar de forma preciosa y elegante una pieza oratoria. Pues bien, aclarado lo anterior, vamos a llamar ahora al representante del Estado de el Peje Lagarto, del Estado de Tabasco, a Juan Torres Jiménez. El número 32, que corresponde al tema de liderazgo, filántropos del siglo XXI. A partir de ahora, el orador tiene 8 minutos para disertar el tema filántropos del siglo XXI. De esta manera, llamamos al representante de nuestra entidad, del Estado de México, Christopher Gustavo Martínez. Decía el célebre novelista ruso León Tolstoy: antes de querer dar un pueblo, sacerdotes, soldados y maestros, debería de hacerse la pregunta si éste no padece hambre. Muy buenas tardes tengan todos los presentes, con la venia de los honorables miembros del jurado calificador. Hermoso Estado de México, casa de gente trabajadora, de gente grande, pero también de gente que sufre todos los días por los problemas que hoy nos atañen, que son la obesidad infantil y la carencia alimentaria. Para comenzar, quisiera ir un poco al relato histórico, en donde aquella civilización griega que enseñaba a sus jóvenes a través del arte de las musas, por una parte, para la educación de la mente, y por otra parte, la educación a través de la gimnasia para el cuidado del cuerpo. Es ahí en donde se asientan los sólidos cimientos de lo que debería de ser la educación en una concepción contemporánea: cuidar la mente, cuidar el cuerpo. Para añadir cifras duras que suenan en cada uno de los rincones de las conciencias de nuestros gobernantes al momento de hacer políticas públicas, podríamos decir que para el año 2025 se estima que serán 70 millones de jóvenes e infantes en problemas de obesidad. Esta cifra, aunque es preocupante, parece que no se puede remediar, porque a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que la UNICEF y la ONU están haciendo todo lo que pueden para remediar estos problemas, nos falta una cosa importantísima, que es la educación, y una aún más importante, que es combatir la desigualdad. Porque hoy hay muchas personas que salen y tienen que caminar 3 horas para llegar y poder asistir a su aula. Hay muchas personas que solamente hacen una comida al día, y esto puede generar bien desnutrición o bien obesidad infantil. Porque cuando la canasta básica no es tan básica, porque cuando la canasta básica no se encuentra en el hogar de cada uno de los mexicanos, y cuando en el continente africano hablar del derecho a la alimentación sana es una utopía inalcanzable, se deben de preocupar no solamente los políticos, no solamente aquellos sobre quienes recae solucionar estos problemas, sino tenemos que preocuparnos cada uno de nosotros. Porque mientras estamos aquí sentados, jóvenes universitarios, jóvenes con acceso a la educación, hay personas que se están muriendo de hambre. Hay personas que darían lo que fuera por poder obtener un trozo de pan.
y no un lugar para participar en un concurso. Hay personas que no aspiran a la educación universitaria, sino que aspiran a tan solo acceder a la educación básica, a tan solo tener un plato lleno de comida cuando lleguen a su casa. Este problema no es solamente de México, porque si bien es cierto que tenemos 7.01 millones de personas que viven en pobreza extrema alimentaria, según datos del 2014, también es cierto que muchos otros países de nuestra América Latina y muchos otros países del continente africano, de países subdesarrollados, están en situaciones semejantes. Y mientras no hay un cambio de conciencia colectivo, mientras aquellas grandes cadenas transnacionales de hoteles y restaurantes no dejen de desperdiciar millones y millones de toneladas de comida diaria, esto no se va a poder solucionar, compañeros. Esto va a seguir siendo uno de los problemas como el que nos hablaba León Tolstói. Esto tendrá que ser lo que se tendrá que mejorar mucho antes de pensar en derechos superfluos como el acceso al internet para todas las personas. ¿Acaso es más importante tener acceso a la información que tener acceso a una vida, a un trozo de pan en la mesa? Por eso, como le hacían los griegos, deberíamos de hacerle nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Será que el presupuesto no alcanza? ¿Será que somos capaces de mandar tablets a cada una de las escuelas primarias, pero no somos capaces de alimentar a nuestros niños? ¿Será que somos capaces de instruir tecnológicamente a la población, pero no somos capaces de instruirlos en cómo llevar una alimentación digna? ¿Será que somos capaces de otorgar becas para estudiar en el extranjero, de otorgar becas para continuar los estudios, pero nos despreocupa la población más vulnerable? Aquellos personajes anónimos que hoy no sabemos si están comiendo, que hoy no sabemos si están sufriendo, porque no aparecen en los registros históricos. Ellos no son los favoritos para realizar políticas públicas, pero sí los que más la necesitan. Por eso yo los exhorto que cada uno de nosotros, desde nuestro curul, desde nuestras ideas, intentemos hacer un cambio de mentalidad a este respecto, porque si bien es cierto que hoy no podemos hacer políticas públicas al respecto, el día de mañana estaremos sentados en esos lugares privilegiados y será una decisión de nosotros si seguimos privilegiando al grupo de los privilegiados o rescatamos a la generación del futuro, rescatamos a los niños que hoy sufren por falta de alimentación. Será responsabilidad de nosotros si rescatamos a este México desde sus cimientos o seguimos parchando cada uno de los problemas y seguimos pensando en políticas no trascendentes, no trascendentales. Por eso, la labor es de todos, desde los políticos que ostentan los cargos más elevados de la administración pública, hasta nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos que concientizar a la población a este respecto. Y por eso decía Jesucristo, más vale enseñar a pescar a un hombre que darle a pescar. Muchas gracias. Del estado de Durango, Diego Rentería Hernández, para que elija su tema. El número 24, TED Talks, la oratoria debe modernizarse. Con el tema 24 y a partir de ahora empieza a correr su tiempo. Llamamos entonces al orador del estado de Tabasco, Juan Torres Jiménez.
Nos cuenta una leyenda mexicana que cuando la tierra era toda oscuridad, cuando era toda de noche, los poderosos del cielo se reunieron para crear el sol y que iluminara toda la tierra. Se reunieron en una ciudad de México llamada Teotihuacán. En esta celeste ciudad de Teotihuacán crearon una enorme hoguera para iluminar sus horizontes, y aquel poderoso que se atreviera a arrojarse emergería portentoso y radiante, convertido en un sol. Esta historia puede volver a contarse hoy porque se encuentran reunidos los poderosos del país para iluminar los rincones de la nación, iluminar las tristezas y los grandes problemas y llenarlos de esperanza. Distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros y compañeras participantes, artesanos de la palabra, hermoso pueblo de Toluca que aún nos acompaña fervoroso y que nos abraza con la fuerza de sus volcanes. Desde la tierra que vio nacer la fuerza de los vientos huracanados del ciclón del sureste y que le diera la poesía y la magia al poeta de América, represento la voz de los tabasqueños, la voz del infierno verde. El tema que me ha tocado suerte disertar para todos ustedes se llama Filántropos del siglo XXI. Para abordar esta temática tenemos que ir a la historia, aquellos años de la cultura romana, en los años 331, cuando el emperador Flavio Claudio Juliano adjudica el término filantropía por el hecho de poner una mano amiga en su propia cultura y en sus propios hermanos. Pero no es sino hasta los tiempos de la Ilustración cuando empezamos a conocer diferentes acciones por parte de la sociedad y organismos también humanos a través de hospitales, a través de fundaciones, a través de aquellas ayudas ante los necesitados, y ahí vemos esta necesidad de que existan los filántropos. Para ello, reconocer que existen filántropos es hablar de las personas que sienten un amor por la humanidad, que sienten la necesidad impostergable de crear esperanzas, de crear futuros mejores y distintos ante las nuevas situaciones. Ya para el siglo XX hemos sido testigos de grandes personajes que se adjudican el término de filántropos, como la Madre Teresa, el Papa Juan Pablo II, Martin Luther King o Nelson Mandela, quienes a través de sus ideales persiguen el objetivo principal de dar luz a toda la humanidad, de crear las esperanzas, de crear la estabilidad y la posibilidad de sus naciones mejores. En el siglo XXI, el término filantropía se ha caracterizado por aquellas donaciones de personajes importantes y millonarios. Ejemplo de ello, Bill Gates, George Soros, Carlos Slim o Emilio Azcárraga con la Fundación. Habría que cuestionarnos ante esto si verdaderamente su corazón palpita ante estas donaciones o son simplemente por pura figura pública. Pero no dejamos de lado a aquellas personas también de la clase media, de la clase baja, pero que sienten en su corazón el deseo ardiente de ayudar. Ejemplo de ello tenemos a Malala Yousafzai, preocupada allá en la India y gestando por los derechos de jóvenes y niños, por una educación mejor, por una calidad económica de mejor estabilidad. O el Papa Francisco,
quien nos está transmitiendo un mensaje universal, quien está difundiendo el Evangelio y quien nos muestra en sus obras como aquella que nos habla de la protección ambiental, que también ahí se tiene que tener cuidado para proteger el ambiente, a través también de la difusión de las obras de misericordia, donde por fin podemos pensar en el corazón humano, en el pensamiento de los que nos acompañan y los que nos rodean. Es ahí como podemos construir el mundo de la filantropía. En base a esto, hoy tenemos un gran reto de convertirnos también en filántropos de este siglo y que verdaderamente iluminemos todos los horizontes como aquellos poderosos de Teotihuacán. Que iluminemos con esperanzas, que nos preocupemos por el medio ambiente, por las situaciones de tragedia en nuestro país, porque un 43 no solamente representa una página de un libro, sino representa un dolor nacional ante aquellas desapariciones forzadas, ante aquellas incoherencias también de la política o de los sistemas económicos. También tenemos que tener puestos los ojos y estrechar los brazos, unir nuestras manos para crear fronteras, para crear esperanzas en este país que aún existe, que aún puede llenarse de sabiduría y de paz. La filantropía, señoras y señores, en el siglo XXI y en nuestro país, tiene que estar sustentada por la creación y fomento de los valores, por el enaltecimiento de la educación, para que así ayudados unos con otros podamos pasar a esas páginas de la historia que se escriben con letras doradas como lo han hecho los grandes hombres de las figuras de bronce. Y nos hemos dado cuenta cómo la historia de la humanidad, a través de sus liderazgos, a través de sus premios Nobel de la Paz, nos muestran la alternativa verdadera de ser humano, de dar el agua para saciar la sed o el pan para calmar el hambre de este país y de este mundo atormentado, asediado por problemas. Amemos, señoras y señores, al hombre y a la humanidad. Tenemos que amar a la libertad y al medio ambiente, pero sobre todo quiero decirles, amigos y amigas, que amemos la cultura de la mexicanidad. A la siguiente mujer de este concurso, que curiosamente proviene del único estado que también es gobernado por una mujer, del estado que reúne las playas y el desierto de Sonora. Ella es Angélica Fernández Calles. Bienvenida. El número 5 y el tema corresponde: Premios Nobel Mexicanos, su origen y legado. A partir de ahora, en este tiempo, y llamamos al gobernador del estado de Durango, Diego Rentería Hernández. La historia nos ha demostrado que ha sido la educación, pero también la información, lo que ha logrado liberar a los pueblos de los tiranos y lo que nos ha permitido también conseguir y construir el progreso para cada una de las naciones. Ahí, bajo la premisa fundamental de la importancia que tiene la educación y la información, deben hacer la reflexión y comprender sobre todo la importancia de que siga siendo la información y que siga estando al alcance de todas y todos. Honorable jurado calificador,
compañeros participantes en esta fiesta de la palabra, amable público aquí presente. Hoy, en esta institución y en estos pasillos que por años vieron formarse a grandes mexiquenses que después contribuirían a la grandeza de su patria, pero sobre todo que comprendían la importancia de la educación, que sigue siendo el principio que sigue rigiendo a esta casa de estudios. Debe ser, pues, la oratoria, y es la pregunta que se hace en este momento, si debe prevalecer la esencia artística y retórica del arte de todos nosotros, o si debe modernizarse para poder responder a las necesidades de información de una nueva generación. Soy un joven que nació en la era de Barack Obama, que veía cómo ganaba las elecciones haciendo uso magistral de las redes sociales. Soy un joven que pertenece a la generación de los que nos informamos precisamente a través de las redes sociales. Pero lamentablemente pertenezco también a la generación de los que nos hemos dejado de asombrar por lo cotidiano. Pertenezco a la generación que ha dejado de interesarse de lo que sucede a su alrededor. A esa generación de ciudadanos idiotizados, como llama Fernando Savater a aquellos que no se interesan en la cosa pública. Aquí es donde debemos reflexionar acerca de qué estamos haciendo con la información y qué podemos hacer para que la información llegue a todos. A lo largo también de la historia, hemos visto cómo los grandes oradores, haciendo uso y gala de la palabra en su más bella expresión, han logrado motivar a las huestes para librarse del gobierno tiránico, como en el caso de la independencia mexicana. Y hemos visto también cómo grandes oradores han convocado a sus huestes para triunfar en las rebeliones mundiales, como el caso de Winston Churchill. Sin embargo, ante un contexto en el que es la misma ciudadanía la que no se interesa por lo que sucede a su alrededor, ante un contexto en el que las necesidades no han cambiado, pero al parecer sí las respuestas. Y cuando la pregunta es si la oratoria debe modernizarse, la respuesta debe ser sí. Debe modernizarse para que la oratoria no sea el monopolio de unos cuantos, para que este arte, que fue concebido para informar, para comunicar y para convencer, no sea de uso exclusivo de las élites y se encuentre al alcance de todos. La modalidad que se presenta con las TED Talks es una oratoria que convierte lo sutil y lo complicado en lo más bello y lo más simple. Así, a lo largo de todo el mundo y de todos los países, a través de este ejercicio de oratoria, podemos conocer, difundir y promover los grandes avances en el campo de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. A través de este ejercicio está al alcance de todos el conocimiento de los logros y las aportaciones de grandes personajes que son los héroes de nuestros tiempos. A través de este ejercicio podemos comprender cómo el arte de la oratoria puede simplificarse para seguir respetando su esencia y su fin primigenio, que es el de convencer, debo insistir, que es el de lograr la libertad de los pueblos, que es el de lograr la emancipación también de las sociedades, pero sobre todo el fin, que es lograr la construcción, el progreso y el desarrollo para todas las naciones. Cuando nos preguntan si la oratoria debe modernizarse, debemos responder que sí. Debe modernizarse para estar al alcance de todos, pero tampoco debe perder la esencia del uso bello del lenguaje. Tampoco debe perder la esencia de aquellos grandes oradores que con su ejemplo nos enseñan cómo es la palabra la mejor herramienta para liberar y conquistar derechos. Cómo es la palabra la mejor herramienta para moldear y construir sociedades y patrias.
Entonces debemos modernizar, sí, la oratoria, pero debemos respetar también la belleza del lenguaje y lograr simplificar la información para que ésta siga estando al alcance de todos. Y la responsabilidad de cada joven orador, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, será la de dar a conocer la historia, para que no estemos condenados a repetirla, pero será también la de dar a conocer toda la información para luchar a través del arte de la oratoria contra la formación de esa generación de ciudadanos idiotizados, para luchar a través de la oratoria contra el desinterés de la sociedad que sabe criticar y quejarse de un gobierno, pero que no participa activamente para cambiar las formas de gobernar. Entonces, debemos de modernizar la oratoria, insisto, para que no sea el monopolio de unos cuantos y la información y la belleza del lenguaje se encuentre al alcance de todas y todos. He dicho. Vamos a llamar ahora al representante del Estado que, como lo dice su himno, la tierra donde Dios nunca muere y también donde la luna nunca se apaga. Del Estado de Oaxaca, Diego Javier Carreño López. Agradecemos a la Academia Hablando con el Corazón, que también está con nosotros. Escuchamos. 29. Nuevas formas de esclavitud, tales como la trata, jornadas laborales, explotación infantil y violencia intrafamiliar. A partir de ahora empieza a correr su tiempo del orador de Oaxaca y llamamos a la representante de Sonora, Angélica Fernández Calles. Cuando el mundo cambia y las certidumbres desaparecen, cuando deja de haber puntos de referencia, es cuando más se recurre a lo fundamental, cuando la búsqueda de la moral se hace más apremiante y el deseo de ser recordado se impone como una necesidad que tenemos todos, de ser recordados. Con la venia del honorable jurado calificador, vengo de la tierra del saguaro, que baila bajo el ardiente sol en espera de la danza del venado, el estado de Sonora. Y este día tengo a bien recordarles y reflexionar acerca de los principales mexicanos que han tenido la oportunidad de presentarse en Oslo, Noruega, y recibir tan importante premio como lo ha sido el Nobel. Si bien los orígenes de dicho premio se remontan al remordimiento de que por su nombre y apellido se le denomina este premio, la labor que han hecho 3 mexicanos en sobresalir por él tiene relación directa con nuestra actualidad. Y debo de atender al más conocido, disculpándome de lo anacrónico que se puede tornar este discurso. Sería el año de 1990, cuando el principal crítico y poeta de nuestro tiempo fuera premiado, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, con una obra tan trascendente que debería ser el libro cabecera de todo mexicano frente al buró antes de empezar a soñar. Octavio Paz, el único crítico premiado en su tiempo, el diplomático, el que se encargó de, si bien describir a la nación mexicana, también reprimir cómo es que cada uno de nosotros llega a tener máscaras que traigo a la actualidad para decir que de ello es de que sale la corrupción. El mexicano que tiene que salir hacia otro país, la migración, para poder atender a las responsabilidades y a las oportunidades que en el país no tiene. Esa es la obra que enfoca al mexicano en un laberinto del que aún no
y que por la falta de trabajo en equipo en el año 2016 se sigue encontrando en soledad. Pero ¿qué nos falta como mexicanos, además de saber nuestra identidad por medio de la literatura? Saber el mundo en el que estamos. Conocer que este panorama de vida que se nos vende como paraíso, fundado en la liquidación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza, es lo que nos está desgastando el alma y nos está dejando sin aire puro que respirar. Afortunadamente, en el año de 1995 hubo un científico que se encargó de hacer una investigación acerca del entorno en el que respiramos, demostrar que el mexicano no solamente sabe cantar, no solamente sabe jugar, no solamente sabe escribir, está también consagrado a la ciencia, y es precisamente que me refiero a Mario Molina. ¿Cómo entendió que la extirpación del consumismo y la aniquilación de nuestros bosques y de nuestras selvas ha sido una operación que nos está dejando sin mundo, que nos está dejando sin algo tan grande como el ozono? ¿Qué tiene de trascendente su investigación? Que desde el momento en el que prendemos un aire acondicionado, ya se estaba pensando, gracias a este premio Nobel, cómo es que se deben de disminuir los gases del efecto invernadero, los cuales han aumentado la temperatura promedio de 3 a 5 grados centígrados y provocan el 50% de la falta de agua en las tierras cultivables en un país como el de nosotros, que, señores, sigue viviendo de la agricultura a pesar de tener tantos adelantos tecnológicos. ¿Son entonces estos dos premios Nobel los que más de caracterizarnos como mexicanos nos están enfocando a que en la realidad, con el solo hecho de conocer su labor, ya sabríamos dónde estamos parados y dónde es lo que nos está fallando? ¿Por qué dejar hasta el final al que ha sido menos recordado? Porque la actualidad me lo demanda. Ante un mundo que está viviendo en la guerra, ante los desastres nucleares y ante los problemas que día a día nos atosigan en los diarios y en los periódicos y en nuestra realidad, sería importante para todos saber qué pasó en el año de 1982. ¿Por qué es que el tratado de García Robles, que llevará el nombre de una de las tragedias más importantes del país, y sí me refiero al Tratado de Tlatelolco, es lo que todos deberíamos de conocer, en lugar de estar vanagloriando solamente un premio de literatura, solamente un premio de química? Deberíamos de saber por qué México en su momento obtuvo un premio Nobel de la Paz. Porque América Latina y el Caribe debe estar agradecido porque muchos años antes ya se estaba pensando en el desarme nuclear. ¿Por qué las relaciones de un mexicano y sus estudios es que deben de trascender en este momento? Si la ideología de García Robles no estuviese olvidada, México tendría más argumentos para pararse en Naciones Unidas y decir por qué tiene voz y voto frente a los problemas que aternan al mundo, al Medio Oriente, a nuestras propias comunidades. ¿No es entonces deber de todo mexicano conocer no quiénes fueron nuestros premios Nobel, sino por qué es que obtuvieron ese reconocimiento? ¿Qué hace un mexicano de pie en Noruega? Es tan grande su labor que, como diría Gabriel García Márquez, no vengo a decir un discurso, vengo a hacerlo reflexionar. ¿Por qué es tan difícil reconocer al mexicano? ¿Por qué la labor de estos tres ilustres se vuelve casi tan pesada como bajar a sus
cualquier momento, para ser como se siempre estaba haciendo la recordados. tercera, vaya a lanzar Es una por ello campaña que los invito a reflexionar por qué la literatura, la ciencia y la paz es lo que verdaderamente va a salvar a nuestras comunidades. Nos hará entender que este mundo no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y saber que cuando las sociedades se domestican y callan, los grandes idealistas levantan la voz. Bueno, pues para escuchar al último orador de este segundo bloque, que como ustedes saben, terminaremos estos dos bloques, haremos un receso para consumir los alimentos y regresaremos a escuchar a todos los oradores restantes. Vamos a recibir al orador del estado de Oaxaca, Diego Javier Carreño López. Compañeros oradores que se presentan en este festín de la palabra, público del Estado de México que nos recibe cálidamente en esta casa donde el espiral de la palabra dio comienzo hace más de 200 años. Para hablar del tema nuevas formas de esclavitud, tendríamos que hacer un recorrido histórico a través del materialismo de Marx, donde se nos plantea que el esclavismo ha funcionado a través de la historia en tres momentos. Un momento donde las grandes civilizaciones funcionaban en la forma en que esclavos hacían las grandes pirámides como en Egipto, en donde esclavos edificaban los grandes monumentos de las grandes civilizaciones. Un segundo momento a través del feudalismo, donde había un señor feudal y donde había unos campesinos que tenían que trabajar para que el señor feudal pudiera dejarles una pequeña parcela. Y un tercer momento a través del capitalismo, donde es ahí donde el señor capitalista comenzaba a poner de forma económica dinero para que así obreros, sin un sueldo y sin una garantía, tuvieran que trabajar de sol a sol. Es así como tenemos que hacer un recorrido y ver que las formas de esclavitud se presentaron en un primer momento a través del área laboral y cómo es que en México se ve reflejado a través de los movimientos sociales que intentaban buscar una equidad en este país. Fue así a través de la Revolución Mexicana, donde los cánones se ven reflejados en un artículo 123 constitucional que buscaba que las condiciones laborales fueran una realidad en nuestro país. Sin embargo, hoy los mecanismos de contratación en ciudades como Tijuana con las maquilas nos están reflejando que la esclavitud está presente todavía en nuestros tiempos y que además estas formas de esclavitud están socavando los derechos humanos y sociales de los individuos que habitan en este país. Tenemos que hablar de la trata de personas nuevamente con Tijuana, que a partir del año 2000 ha sido prácticamente el pan nuestro de todos los días en las noticias, porque lamentablemente día con día mujeres morían en fosas clandestinas cuando iban a trabajar sin la certidumbre de saber si podían regresar a sus hogares y convivir nuevamente con sus familias. Tenemos que hablar de las nuevas formas de esclavitud que han imperado en nuestro país, porque no es posible que en pleno siglo XXI, cuando hablamos de libertades sociales, tengamos que ser retrógradas a través de la historia, porque no hemos podido lograr que las formas de esclavitud dejen de existir en este mundo. Tenemos que hablar de Susei, una empleada doméstica que en la Ciudad de México fue un caso muy conocido porque trabajaba en una casa en la cual fue encadenada, fue obligada a hacer labores domésticas sin una retribución y sin una misma concientización de sus derechos
más de 2 años permaneció como una esclava, donde ni siquiera podía salir de ese hogar, donde era víctima de trata de personas y donde era víctima de la esclavitud. Tenemos también que plantear el caso de la violencia infantil, donde Oaxaca desafortunadamente sigue siendo el eslabón perdido que no ha conectado a este país, porque a pesar de que en la Constitución un artículo 3º busca velar por los derechos de los niños, es palabra muerta en los municipios más pobres de este país, donde nosotros seguimos viendo la violencia y la marginación que permite que niños tengan que ser esclavizados y que tengan que trabajar de sol a sol, cuidando un campo o a unos borregos, porque no tienen las oportunidades de estudiar, porque la escuela más cercana les queda 3 horas de camino. Tenemos que continuar hablando de las formas de esclavitud y desafortunadamente tenemos que hablar de la violencia intrafamiliar y del caso del Estado de México, donde afortunadamente este gobierno ha abierto los ojos y ha impulsado la creación de una alerta de género que verdaderamente intenta motivar la equidad en este país, pero sobre todo en este Estado. Y tenemos que ser muy claros, no basta solamente con controles constitucionales o con la firma de tratados internacionales que busquen velar por derechos humanos si en nuestros municipios más pobres de este país siguen siendo letra muerta, si los mecanismos de subcontratación como el outsourcing no permiten verdaderamente garantías laborales en este país y si las nuevas formas de educación no están llegando a todos nuestros niños en este país. Tenemos que hablar de la trata de personas, donde muy desafortunadamente la ciudad de Tlaxcala ocupa un muy deshonroso primer lugar a nivel mundial de trata de personas. No podemos seguir permitiendo que Tenancingo sea la capital mundial de la trata de personas y donde los padrotes de Tlaxcala sigan haciéndose ricos a costa de los derechos de las mujeres. No podemos seguir permitiendo que esta sociedad mexicana siga pagando y se siga destruyendo día con día, porque no podemos garantizar los derechos sociales más mínimos que impidan la esclavitud en este país. Amigas y amigos, muchas personas han muerto a través de movimientos sociales. Muchas personas han muerto a través de revueltas y revoluciones que nos intentan dar derechos sociales. Y nosotros tenemos que alzar la voz desde esta tribuna del concurso del siglo y de las tribunas que tengan que venir, para que así podamos decirnos como mexicanos que somos libres y que así en un año cuando nuestra Constitución cumpla 100 años de creación, podamos verdaderamente ver que el artículo 1 constitucional que nos habla de libertades se cumple a cabalidad y que no solamente está siendo letra muerta, que se lee un sistema jurídico que no nos ha permitido avanzar y progresar. Si queremos verdaderamente alcanzar la libertad, hay que apostarle de una vez y por todas a que verdaderamente vivamos en una sociedad igualitaria, que busque una paridad y que busque ser una sociedad equitativa, que le dé a cada quien los derechos que le corresponden. Muchas gracias. Este mismo día a las 3 de la tarde. Buen provecho y muchas gracias. A las 3 de la tarde.